Hola a todos. Em, Buenos días o buenas tardes, depende a qué hora va a salir la presentación en el Congreso. Darle las gracias, como siempre, a Educación en Salud por hacerme parte de este Congreso Latinoamericano de Fisioterapia y estar en el mismo afiche, en el mismo póster con fisioterapeutas, kinesiólogos y colegas de renombre de toda Latinoamérica, de Ecuador, de Argentina, de Colombia, de México, de Chile. Y para mí siempre es un honor poder aportar con un granito en este congreso. Siempre me da un poco de pudor estar con personajes de la fisioterapia latinoamericana tan importantes. Mi nombre es Ignacio Astudillo, soy académico disciplinar de la Universidad de las Américas en Chile. Soy fisioterapeuta, kinesiólogo y soy doctorando en Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia en España. Les vengo a presentar una ponencia, una lectura de un tópico que yo creo que se escapa un poco de los tópicos y de los temas que se van a presentar en este congreso. Por eso, primeramente, les pido disculpas porque lo que les voy a hablar ahora en esta media hora no va a ser ningún tema disciplinar. No voy a hablar de normalmente los que me conocen, que normalmente hablo de rehabilitación en disfunciones temporomandibulares o en terapia manual ortopédica o neurodinámica. Esta vez les voy a hablar de un tema que, que hace tiempo que me viene rondando en la cabeza, que es el tema de la identidad en fisioterapia y sobre todo identidad en fisioterapia en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo nace este interés por este tema? Esto nace cuando comienzo en la academia y siempre una de las preguntas que hace dirección, los directores de escuela, es cuál va a ser el aporte que uno va a hacer a la escuela o a la universidad y cuál cree uno que es la debilidad de la fisioterapia o la kinesiología en las diferentes escuelas, en mi caso que me ha tocado hacer academia en Santiago de Chile. Y siempre doy la misma respuesta. Yo creo que el gran problema de la fisioterapia latinoamericana radica en la identidad profesional. ¿Y por qué yo creo que el gran problema de la fisioterapia latinoamericana radica en la identidad profesional o en la identidad en fisioterapia? Porque si nos ponemos a ver a nuestros vecinos, sobre todo en la Facultad de Salud, podemos notar que la identidad está presente en otras carreras. Les doy un ejemplo un poco chistoso, pero un ejemplo. Si pensamos en un estudiante de medicina llega a inscribirse a estudiar medicina y, y tenemos una persona que está cumpliendo un sueño. Tenemos una persona que ha soñado con ser médico, que jugaba a ser médico cuando niño, que se llena de orgullo en ponerse la bata blanca, el guardapolvo blanco.
Pensamos en una persona que tiene a Hipócrates como uno de sus grandes referentes. Pensamos en una persona que inmediatamente se aprende la famosa frase de Hipócrates, prima non nocere, primeramente no hacer daño. Entonces, pensamos en un estudiante que está completamente identificado con la carrera, sueña con la carrera. Pensemos en una carrera más vecina, en una carrera más cercana a la fisioterapia o a la kinesiología. Pensemos en enfermería. Tenemos un estudiante que nuevamente ha soñado con ser enfermera o ser enfermero, que se ha disfrazado de enfermero, que sabe cuál es el rol del enfermero, que ha visto en las películas de guerra el rol que tiene la enfermería y que al momento de inscribirse o al momento de comenzar sus asignaturas ya está completamente identificado con la enfermería. Pero pensemos entonces ahora en un fisioterapeuta. El 90% de los estudiantes de fisioterapia no tiene claro el rol del fisioterapeuta en su quehacer o en el equipo multidisciplinario. Esto es más terrible aún, le preguntamos a un alumno de segundo año, de tercer año, y todavía no tiene bien claro cuál es el rol del fisioterapeuta. Todavía sigue pensando que el fisioterapeuta trata diagnósticos. Todavía sigue pensando que atendemos diagnósticos musculoesqueléticos. Peor aún, pensemos en un fisioterapeuta recién graduado. Un fisioterapeuta recién graduado hoy en día está haciendo posgrados o estudios de educación continua que se alejan de la definición de fisioterapia. Estamos pensando en fisioterapeutas que estudian ecografía. Estamos pensando en fisioterapeutas que estudian osteopatía. Estamos pensando en fisioterapeutas que estudian medicinas alternativas, acupuntura, medicina china. Entonces estamos ante una situación que es extremadamente compleja. Tenemos estudiantes que no saben cuál es el rol del fisioterapeuta y peor aún, tenemos fisioterapeutas recién egresados que se están alejando de la fisioterapia. Están estudiando tópicos o áreas que nada tienen que ver con la fisioterapia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos entender este gran problema que está sufriendo hoy en día la fisioterapia latinoamericana? Digo la fisioterapia latinoamericana porque entiendo, o por lo menos quiero entender, de que Europa y Norteamérica, Estados Unidos sobre todo, ya tienen resuelto este problema de identidad. Un physical therapy tiene claro cuál es su rol y ha ido eh, puliendo su rol. ¿Sí? Entonces, les quiero contar una pequeña historia para que podamos entender este problema de identidad que estamos sufriendo en Latinoamérica. Digamos que nos llega una carta del presidente de la República. Y dice esta carta del presidente de la República que hemos sido seleccionados para ser, valga la redundancia, seleccionados de bádminton. Y tenemos que defender a nuestro país en la selección de bádminton en Japón.
con todos los gastos pagados. ¿Qué es lo primero que uno haría si recibe esta carta? Entonces vuelvo a repetir, nos llega una invitación del presidente para decirnos que hemos sido seleccionados para ser parte de la selección de bádminton y tenemos que defender a nuestro país en Japón con todos los gastos pagados. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Yo por lo menos siempre que me ponen en este encrucigrama o en este problema, yo diría, bueno, lo primero que haría sería ir al computador y googlear cuáles son las reglas del bádminton para poder defender a mi país. O por lo menos me iría a Wikipedia y diría, ¿qué es bádminton? Y una de las cosas que realmente hoy día necesitamos cuestionarnos o volver a ir a Wikipedia o volver a ir al Google y poner, bueno, ¿qué es fisioterapia? ¿Qué es kinesiología? Debemos nuevamente decirles a nuestros alumnos y nosotros mismos volver a enfrentarnos a lo más básico que existe, que es la definición de fisioterapia, la definición de kinesiología, para poder nuevamente entender cuál es la identidad que debemos salvaguardar. Yo creo que la gran crisis que está teniendo la fisioterapia hoy en día no tiene que ver con lo económico, no tiene que ver con el campo laboral, no tiene que ver con que no existan trabajos. Porque si nos ponemos a pensar, el COVID, la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, ha dejado en claro que las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad, tienen un gran y único origen, que es el sedentarismo. Por ende, si me preguntan a mí, yo creo que lo que ha hecho el COVID, el coronavirus, ha dejado en claro que necesitamos más movimiento, disculpen, y que necesitamos más kinesiología, más fisioterapia, y no más fármacos, y no más ventiladores mecánicos, y no más vacunas. Yo creo que lo que ha dejado claro el COVID es que tenemos que prevenir, y la prescripción del movimiento en personas con comorbilidad es el corazón de la fisioterapia, de la kinesiología. Pero vayámonos ordenando, que tiré muchas ideas en un comienzo y tenemos que ir aterrizándolas, ordenándonos un poco. Vamos a ver lo que es identidad. Esto lo acabo de hacer, googleé identidad en la Real Academia y identidad nos dice que hay dos definiciones o dos acepciones de la palabra identidad. La primera dice que es las circunstancias de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Miren lo potente de esto. O sea, yo puedo decir que no es fisioterapia, ¿sí? Determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Hay una frase que es muy del cliché de la definición de las profesiones, que es que una profesión es única y diferenciada. Miren el problema que ha existido en Latinoamérica con el auge de las medicinas alternativas, con el auge de la osteopatía. ¿Cómo podemos ir sellando o ir delimitando qué es fisioterapia y sobre todo qué no es fisioterapia? ¿Sí? La segunda acepción es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa
que permiten distinguirlas de otras en su conjunto. O sea, tenemos que, como latinoamericanos, unificar criterios y decir, bueno, esto es fisioterapia, esto no es fisioterapia. Y sobre todo, darle esto a nuestros alumnos, enseñarles a nuestros alumnos que la fisioterapia es única y diferenciada. Es sumamente importante motivar a nuestros alumnos a entender y defender lo que es la fisioterapia. No sé cómo lo que estará pasando en México, en Ecuador, en Perú, pero antes de la pandemia había una gran crisis, sobre todo en las escuelas de fisioterapia, donde existía mucha deserción, donde había mucha apatía en los estudiantes de fisioterapia. ¿Por qué? Porque uno de los grandes motivadores en las profesiones es la recompensa económica, es cuánto gano por ser fisioterapeuta, qué sueldo voy a tener como fisioterapeuta. Y lamentablemente, o favorablemente, no lo sé, los sistemas de salud en Latinoamérica son médico-céntricos. Y esto hace de que no exista un equipo multidisciplinario propiamente tal como existe en Europa o Latinoamérica o en Estados Unidos, sino que existe equipos que todavía son biomédicos y que son médicos céntricos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al fisioterapeuta? El fisioterapeuta se siente un actor secundario, se siente, como se dice acá en Chile, no sé cómo se dirá en otros países de Latinoamérica, pero se dice como si fuera arroz graneado, o sea, acompañamiento. Y lamentablemente el futuro de las profesiones paramédicas o que dependen de otra profesión es la asimilación. ¿Y qué asimilación lamentablemente está teniendo la fisioterapia? La fisioterapia está teniendo una asimilación que yo considero que es muy grave, que es querer cada vez más ser un médico rehabilitador y no un fisioterapeuta. Querer ser lo más cercano a un médico. ¿Cómo se puede evidenciar esta crisis que está existiendo? Se puede ver en los posgrados que están teniendo los fisioterapeutas y cómo las mallas en las escuelas han ido, en vez de acercarse a la CIF, a la Clasificación Internacional de Funcionalidad, y acercarse al movimiento, nos estamos acercando cada vez más a ser biomédicos. Esta gran boom que ha tenido la ecografía o los exámenes de imagenología, este gran boom que ha tenido la fisioterapia invasiva, esto de pasar la barrera de la piel, este gran boom que ha tenido la medicina basada en la evidencia. Pero si nos ponemos a mirar a Europa y a Estados Unidos, yo diría que más a Europa que a Estados Unidos, se ha denotado que ha habido un gran fracaso en la medicina basada en la evidencia y están dando un giro hacia la medicina basada en el usuario. Entonces, tenemos que empezar no solamente a cuestionarnos la identidad, sino también a qué identidad le vamos a dar a nuestros estudiantes. ¿Qué fisioterapia, qué fisioterapia latinoamericana queremos entregarle a nuestros estudiantes? Una pregunta que surgió
en una clase de ética profesional que tuve en mi doctorado en la Universidad de Murcia, que me dejó pensando por mucho tiempo, fue el origen de las profesiones. Siempre, siempre hemos tenido esta visión biomédica y como científica de que las profesiones nacen por, por el filo, por el conocimiento, por la filosofía, por el amor al conocimiento, casi como sabios que se juntan a hacer ciencia. Y en realidad, el gran origen de las profesiones es completamente social. El origen de las profesiones nace en la necesidad de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que un arquitecto o un constructor civil, no sé cómo se llamará en otros países, pero un arquitecto no nace por el gusto del conocimiento o por el gusto a la geometría. Nace porque un pueblo tenía que pasar un río y había que hacer un puente. O sea, hay que aterrizar el quehacer profesional. El origen de las profesiones es completamente social. Si no pensamos en la fisioterapia como una necesidad de la sociedad y la pensamos como si los científicos y la evidencia estuviéramos en una estratosfera y los pacientes y los usuarios están escalones más abajo, no vamos a poder llegar a la identidad original de la fisioterapia, que era resolver una necesidad de la sociedad, la necesidad del movimiento, la necesidad de la función. Es por esto que es sumamente importante volver a conceptos que son básicos, pero que yo creo que lamentablemente al, al ser una carrera nueva, la fisioterapia, porque es una carrera muy joven, pierde su gran origen, que es el movimiento. Al ser una carrera que nace de las escuelas de medicina, al ser una escuela que nace de las facultades de salud, que como les comentaba anteriormente son médico-céntricas, tenemos esta mala idea de que la fisioterapia nace por una necesidad científica o una necesidad de conocimiento. La fisioterapia nace por una necesidad social, así como todas las profesiones. El profesor nace porque tenía que existir alguien que cuidara a los niños y que enseñara a los niños. El médico nace porque había que ver a los enfermos. El arquitecto nace porque teníamos que hacer puentes. Entonces, tenemos que entender que nosotros prestamos un servicio a la sociedad. Si volvemos a estos orígenes, vamos a poder tener una buena formación del constructo de identidad de fisioterapeuta, de kinesiólogo. Acá en un estudio, no puse la referencia, les pido disculpas, les enviaré la referencia. Este es un estudio de México donde dice la identidad profesional en fisioterapia se manifiesta en términos de roles u ocupaciones. La fisioterapia ofrece servicios a individuos y poblaciones para desarrollar, mantener y restaurar al máximo el movimiento y la capacidad funcional durante todo el ciclo de vida. Miren cómo acá podemos rescatar dos palabras que son súper potentes en la definición de identidad en fisioterapia. Restaurar el máximo movimiento y la capacidad funcional, la función
durante todo el ciclo de vida. Lamentablemente, y yo sé que esto puede que algunos colegas no estén de acuerdo conmigo, lamentablemente hemos ido medicalizando la fisioterapia, hemos ido instrumentalizando la fisioterapia y en vez de volver al movimiento, de mirar hacia el movimiento, estamos viendo hacia el vecino. Hay una frase que es muy de mi madre, pero a mí me gusta mucho, que dice que el pasto del vecino siempre es más verde. O sea, estamos mirando hacia la osteopatía, estamos mirando hacia la acupuntura, estamos mirando hacia la quiropráctica, estamos mirando hacia la ecografía, hacia la imagenología, que son herramientas médicas. Y no estamos mirando a lo más importante que tenemos. Si supieran los estudiantes de fisioterapia lo potente que es el movimiento, sobre todo hoy, que la primera causa de muerte en el mundo son los accidentes cardiovasculares y la segunda causa de muerte es el movimiento, disculpen, el cáncer, y que la primera causa de muerte y la segunda causa de muerte tienen resolución no con un fármaco, no con un instrumento, no con antibióticos, no con vacunas, sino con el movimiento. Si supieran lo potente que es eso, no miraríamos el pasto del vecino. Pensaríamos en lo potente que está en nuestras manos y defenderíamos el quehacer fisioterapéutico. ¿Sí? Más que nada para volver a recordarnos este organigrama donde está la Organización Mundial de la Salud y dos grandes subgrupos donde tenemos la CIE, la Clasificación Internacional de la Enfermedad, y donde tenemos la CIF, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad. Y la WCPT, que discúlpenme, pero debería poner el logo nuevo, pero la diapositiva un poco antigua. La WCPT es subgrupo de la CIF y no subgrupo de la Clasificación Internacional de la Enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades no es un rol del fisioterapeuta, sino es rol del médico. Entonces, en algún momento, las escuelas de fisioterapia van a entender que lo que tenemos que enseñarles a nuestros alumnos es sobre el movimiento, sobre las disfunciones y no sobre patologías. Lamentablemente el 90% de las mallas en Latinoamérica son mallas biomédicas, donde se enseña inspección, palpación, que son procedimientos médicos, donde se enseña con libros médicos. Les doy un ejemplo. Mis estudiantes saben al revés y al derecho hacer el test de la SACH, que es un test que hizo un neurólogo francés que se llama la SACH. Pero cuando yo les enseño los PIBEMS de Jeffrey Maitland o les enseño el SLAM test de Jeffrey Maitland o neurodinámica o algo tan sencillo como prescripción del ejercicio, lo desconocen. No saben quién es Jeffrey Maitland. A mí me encantaría que los fisioterapeutas tuvieran la identidad que tienen los osteópatas. Los osteópatas en todas las clínicas osteopáticas uno puede ver una foto de Steele. Me encantaría que tuvieran la identidad de los quiroprácticos. En todas las clínicas quiroprácticas hay una foto de D.B. Palmer o de B.J. Palmer. Pero me gustaría ver por qué no hay fotos de Berta Bobat o de Jeffrey Maitland o de Stanley Paris o de Mariano Rocabado en Chile.
Entonces, parece algo doméstico o parece algo coloquial que no es de importancia. Parece que lo importante es lo disciplinar, aprender una nueva técnica o aprender una nueva técnica de tratamiento, un nuevo estudio, una nueva evidencia. Pero yo creo que la identidad profesional son los cimientos para que la fisioterapia latinoamericana sepa cuál es el futuro y cuál es su dirección. Este es el nuevo logo de la WCPT. Acá podemos ver un, un apartado que dice qué es lo que es la fisioterapia. Y acá hay una cosa sumamente interesante que nos dice, en algunos países la palabra fisioterapeuta cambia. En algunos países es terapeuta físico, en otros países es fisioterapeuta, en otros países es kinesiólogo. Y aunque parezca algo sumamente doméstico, esto también puede traer crisis de identidad. Recuerdo haber escuchado a algunos fisioterapeutas en Ecuador decirme, me encantaría que en vez de fisioterapeuta nos llamáramos kinesiólogos, porque la kinesiología es la ciencia del movimiento. Por otro lado, en Estados Unidos es terapeuta físico. Entonces, estos distintos nombres generan crisis de identidad porque no sabemos realmente qué es lo que somos. Por otro lado, acá la WSPT nos dice a qué estamos calificados a hacer los fisioterapeutas, a emprender un completo examen, una evaluación de un usuario, a evaluar exámenes. Esto es sumamente interesante, también es un tema que podríamos discutir y da para otra charla. Si en las mallas de kinesiología, de fisioterapia, nos enseñan exámenes, radiografías, ¿por qué nosotros no podemos prescribir una radiografía o prescribir un examen? En Chile, las nutricionistas y los nutricionistas mandaron una carta reclamando de que si en las universidades se les enseña a saber evaluar y saber interpretar exámenes de laboratorio, ¿por qué no se les permite prescribir un examen de laboratorio? Obviamente, muchos de ustedes están pensando que hay un tema económico de por medio. Obvio, obvio, acá hay un gran problema que es quitarle poder a la medicina. Mientras más crece la fisioterapia, más crece la enfermería, más crece la nutrición, vamos quitando poder a la medicina. Formular diagnósticos, pronósticos y planificar. Me imagino que acá estamos hablando de un diagnóstico fisioterapéutico. Proporcionar consulta dentro de su experiencia, implementar intervenciones de fisioterapia, programar tratamientos, determinar resultados, hacer recomendaciones para la autogestión. Es bueno que volvamos a leer estos puntos y entender si realmente en Latinoamérica estos puntos son así o no. No los quiero aburrir más. Este es un tema que yo sé que para algunos de ustedes puede que no sea tan atractivo porque no es un tema disciplinar, pero yo encuentro que este es un tema que se da para discutir mucho. Y les dejo aquí algunas conclusiones. Hay muchas más conclusiones. No conclusiones en el término de que estemos cerrando un tema o que yo tenga la verdad de un tema. Conclusiones al revés, para generar líneas de discusión. Punto uno, ¿cuál es el futuro de la fisioterapia en Latinoamérica? ¿A qué fisioterapia queremos apuntar? ¿Queremos apuntar a una fisioterapia biomédica como lo que sucede en Estados Unidos?
Queremos una fisioterapia biopsicosocial, más parecido a lo que pasa en Europa. Segunda conclusión, ¿debemos copiar el modelo de Europa o de Estados Unidos? ¿Debemos replicar las mallas, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, donde el fisioterapeuta cada vez tiene más roles, pero eh, se ha ido mezclando, más que mezclando, se ha ido perdiendo el gran origen o la gran identidad de la fisioterapia? Tercera conclusión, para pensar en el futuro de la fisioterapia, tenemos que pensar en el presente de la fisioterapia. ¿Tenemos todos los países el mismo nivel? Y por último, y con esto me quiero despedir y darles las gracias, yo creo que la unión hace la fuerza. Yo creo que tenemos que pensar no solamente en la kinesiología en Chile, la kinesiología en Argentina, la fisioterapia en Colombia, tenemos que pensar en el vecindario completo, tenemos que pensar en Latinoamérica completo, tenemos que ayudar en los procesos de nuestros vecinos. Yo admiro mucho lo que están haciendo en Perú con este cambio de nombre, y no solamente este cambio de nombre de tecnólogos médicos a fisioterapeuta, sino también en este trabajo gremial que se ha hecho en Perú. Yo admiro mucho el nivel que está teniendo Colombia, el nivel que está teniendo Argentina. Es sumamente potente como el Colegio de Kinesiólogos de Argentina es sumamente activo y tiene algunas indicaciones en los costos, indicaciones en lo procedimental. Admiro también lo que hace el Colegio de Kinesiólogos de Chile, que trata de siempre estar a la vanguardia, tener los grupos de interés, estar eh, no solamente a la vanguardia en las técnicas, sino también en la evidencia. ¿Cómo están las revistas científicas en Latinoamérica? ¿Qué aportes existen entre los distintos países y universidades? Nada, hay mucho, mucho que podemos hacer y mucho que podemos ayudarnos. Les doy las gracias y nada, nos veremos en otro congreso, en otra situación. Y nuevamente agradecerle a Educación en Salud todo el aporte que hace a la fisioterapia en Colombia y en toda Latinoamérica. Muchas gracias.